Estimados estudiantes, a continuación comenzaremos la presentación relacionada con el tema equilibrio químico. Por lo que en un comienzo vamos a estudiar cuáles son las principales características que presenta el equilibrio químico en reacciones reversibles para posteriormente relacionarlo con el producto de solubilidad. Para esto, en primer lugar, nosotros tenemos que reconocer, o mejor dicho, recordar que existen distintos tipos de reacciones. Unas que son irreversibles, y en términos prácticos y aplicados son las que existen en menor cantidad y que se reconocen por ser procesos unidireccionales, que para reconocerlo en una ecuación química vamos a asociarlo a una flecha en una única dirección y que son las que nosotros aplicamos las reglas estequiométricas comunes para determinar tanto las cantidades de reactantes como productos. Por otro lado, existen las reacciones reversibles que se encuentran en un constante equilibrio, que vamos a definir como equilibrio un estado del cual no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo. Cambios principalmente en las concentraciones, tanto de los reactantes como de los productos. Para poder profundizar en mayor razón en relación al equilibrio, tenemos que saber que el equilibrio puede ser aplicado tanto en un equilibrio físico como en un equilibrio químico. Antes de continuar, es importante destacar que para poder reconocer un equilibrio en una ecuación química, esto lo vamos a realizar mediante la identificación de la doble flecha, lo cual nos muestra que el proceso químico puede ir en dos direcciones diferentes, de forma directa o de forma inversa. Continuando en relación con el equilibrio físico, este está relacionado con la presencia de dos fases de una misma sustancia, como es el caso que podemos ver en la imagen al costado derecho, que representa el equilibrio físico que presenta el agua, tanto en su estado líquido y gaseoso, dentro de un recipiente cerrado. Cuando nos encontramos frente a una situación de equilibrio, debemos reconocer que existe una dinámica constante y continua en relación con las reacciones tanto directas e inversas. Pero una pregunta que es bastante válida es cómo nosotros podemos reconocer que una vez alcanzado el equilibrio continúan tanto estas dos reacciones. Para ello se ha diseñado un experimento que es bastante elegante y que nos entrega valiosa información respecto a las dinámicas que existen en los procesos reversibles. Para esto vamos a analizar una solución sobresaturada de yoduro de plata. Al ser una solución sobresaturada, vamos a encontrar a la sal de yoduro de plata depositada en el fondo del vaso, la cual presenta una coloración amarilla característica. Y vamos también a poder observar sus respectivos iones, plata y yoduro, en la solución, los cuales se representan por esferas, siendo las de menor tamaño y color verde correspondientes al ion plata, y las de mayor volumen y color morado las correspondientes al ion yoduro. Sin embargo, y a pesar de haber alcanzado la condición de equilibrio, van a continuar las reacciones tanto directa e inversa, que en términos sencillos va a significar una transferencia de los iones desde el estado sólido a la solución y viceversa. En este punto vamos a agregar una solución muy particular de yoduro de plata. ¿Por qué particular? Porque en primer lugar va a estar saturada y no va a afectar la condición de equilibrio, y en segundo lugar porque va a presentar al ion yoduro en su forma isotópica radiactiva. Por lo tanto, va a poder ser detectable si es que existiese una transferencia de este ion desde el estado líquido y sólido. Una vez agregada esta solución, que no interfiere en la condición de equilibrio y que presenta yoduro radiactivo, sería posible identificar a este ion yoduro radiactivo tanto en la solución como en el sólido, indicando que a pesar de que ya se obtuvo la condición de equilibrio, continúan tanto las reacciones directas e inversas, siendo demostrado este proceso de una forma experimental. En el caso del equilibrio químico, existe una reacción química que al menos involucra a dos sustancias químicas distintas, en la cual podremos observar la formación continua de productos y reactantes,
siendo este proceso químico continuo un proceso reversible. Un ejemplo concreto del equilibrio químico es la reacción de descomposición del tetróxido de nitrógeno que origina al dióxido de nitrógeno. Este ejemplo es muy particular para ilustrar el equilibrio químico, debido a que, como estudiaremos más adelante, uno de los factores que puede determinar el equilibrio químico es la temperatura. Para ser más específico, en este caso, el tetróxido de nitrógeno se ve favorecida su presencia a bajas temperaturas, siendo un gas incoloro, que es lo que podemos observar en la imagen A. A medida que aumentamos la temperatura, vamos a ver que lentamente comienza la aparición de un gas de color marrón, el cual va a indicar la formación del dióxido de nitrógeno. Una vez alcanzadas altas temperaturas, se va a ver favorecida la formación del dióxido de nitrógeno, aumentando la intensidad de este color, demostrando la dinámica que ocurre en este proceso reversible. Y por ende, si comenzáramos a disminuir la temperatura de la reacción, favoreceríamos la formación del tetróxido de nitrógeno, originando la decoloración del sistema y demostrando, adicionalmente, la existencia de un proceso reversible en una reacción química. De igual manera, podemos describir este mismo fenómeno mediante un método gráfico, en el cual vamos a analizar las variaciones de concentración en función del tiempo. Antes de comenzar a analizar los gráficos, es necesario recalcar que una vez que se alcanza la condición de equilibrio, no significa que las concentraciones de los reactivos y productos involucrados sean las mismas. Para comenzar este análisis, tomaremos la primera situación, que corresponde a la que se encuentra en el costado izquierdo, donde comenzamos con una alta concentración de dióxido de nitrógeno. A medida que avanzamos hacia la condición de equilibrio, vamos a ver que la concentración de dióxido de nitrógeno comienza a disminuir a medida que aumenta la concentración de tetróxido de nitrógeno hasta que estas concentraciones se mantengan constantes y que son las que corresponden a la condición de equilibrio. En el caso contrario, que corresponde a la gráfica central, comenzamos con una nula concentración de dióxido de nitrógeno, pero una elevada concentración de tetróxido de nitrógeno. A medida que avanzamos hacia la condición de equilibrio, podemos observar que se genera lentamente dióxido de nitrógeno y a medida que ocurre este fenómeno disminuye la concentración de dióxido de nitrógeno hasta que ambas concentraciones sean constantes y alcancen la condición de equilibrio. Finalmente, en el último caso, que se encuentra en el costado derecho de la presentación, comenzamos con concentraciones tanto de dióxido de nitrógeno como tetróxido de nitrógeno. Es importante recalcar que a pesar de que comenzamos con concentraciones de ambas especies, estas claramente son diferentes. A medida que se avanza hacia la condición de equilibrio, observamos que aumenta la concentración de tetróxido de nitrógeno y disminuye la de dióxido de nitrógeno, hasta hacerse las dos constantes, lo que va a indicar que se ha alcanzado el equilibrio químico para este sistema de reacción. Si por otro lado quisiéramos recordar lo que ocurre respecto a las reacciones irreversibles, o sea, procesos que son completamente unidireccionales, como por ejemplo el que podemos ver representado en el cual reaccionan dos reactivos correspondientes a A y B para dar como productos C y D, lo que observaríamos en el gráfico sería una disminución constante y completa de los reactivos A y B. A medida que estas concentraciones de reactivos disminuyen, podríamos ver que proporcionalmente se generan un aumento constante de las concentraciones de los productos C y D, hasta el consumo total de los reactivos A y B, lo cual es completamente diferente a lo que hemos determinado que ocurre en un proceso reversible,
como es en el caso que se representa nuevamente por los reactivos A y B para dar los productos C y D, recordando que estamos analizando en este caso un proceso reversible. En el comienzo de la reacción, lo que podríamos evidenciar sería comenzar con altas concentraciones de los reactivos A y B, y por lo tanto, nulas concentraciones de los reactivos C y D. A medida que avanza el tiempo y por ende transcurre la reacción química, vamos a ver que disminuye las concentraciones de los reactivos iniciales, o sea, A y B, y comienzan a aumentar las concentraciones de los productos correspondientes a C y D. Cuando se hacen constantes las concentraciones de A, B, C y D, significa que estamos en presencia del equilibrio. Como es evidente de pensar, podemos expresar una constante de equilibrio en función de las concentraciones, lo que comúnmente vamos a denominar como Kc. Para poder determinar la constante de equilibrio en función de las concentraciones, necesitamos conocer las concentraciones de todos los compuestos químicos involucrados una vez alcanzada la condición de equilibrio. Además, es importante mencionar que para poder determinar la Kc necesitamos considerar los coeficientes estequiométricos, lo cual se le representa mediante la expresión general para poder determinar Kc frente a cualquier reacción química, donde las letras con mayúsculas representan las concentraciones de los tantos reactivos y productos involucrados, y las letras minúsculas representan los coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada. Por lo tanto, para determinar la constante de equilibrio en función de las concentraciones, o sea, el valor de Kc, vamos a realizar un cociente entre las concentraciones de los productos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos respecto a las concentraciones de los reactivos iniciales, a su vez también elevados a sus coeficientes estequiométricos, obteniendo la expresión general para calcular la constante de equilibrio en función de la concentración. Puntos importantes a destacar respecto a la constante de equilibrio Kc es que está basada, como lo hemos determinado, en función de las concentraciones molares de reactivos y productos. Como también podemos inferir, y lo habíamos adelantado hace algunas diapositivas, la constante de equilibrio Kc va a variar con la temperatura. Es importante destacar que solo se incluyen a aquellas especies gaseosas y o en disolución. Esto quiere decir que sustancias sólidas y líquidas puras no son incluidas en la expresión de la constante de equilibrio, debido a que se consideran que son constantes y que no se van a ver afectadas durante el proceso de reacción. Es decir, que el valor de las concentraciones de los sólidos y de los líquidos puros ya son incluidas en sí en la constante de equilibrio, en cuya expresión solo nosotros consideraremos el de aquellas sustancias que se encuentren disueltas tanto en un medio líquido como gaseoso. En relación con este último punto, es necesario que recordemos algunos conceptos básicos asociados a las reacciones químicas, como lo son los tipos de equilibrio, en los cuales encontramos equilibrios del tipo homogéneos, como a su vez heterogéneos. Los equilibrios homogéneos corresponden a aquellos en los cuales todas las especies químicas involucradas están en la misma fase. Por el contrario, en un equilibrio heterogéneo, vamos a darnos cuenta que vamos a estar en presencia de una reacción química en que algunas especies involucradas se encuentran en una fase distinta, lo cual se puede apreciar de forma explícita en el ejemplo que se encuentra en la parte inferior de la presentación, donde los reactivos A y B se encuentran en solución acuosa y los productos C y D se encuentran respectivamente como un sólido y un gas.
De esta manera, podemos integrar los conceptos desarrollados anteriormente aplicados a las distintas expresiones de Kc para variadas reacciones. Como podemos observar en las reacciones que se encuentran en la parte superior de la presentación, todos los reactivos y productos involucrados se encuentran contenidos en la expresión de Kc y correspondientemente elevados a sus coeficientes estequiométricos. En el caso de las reacciones que se encuentran en la parte inferior, podemos apreciar que algunas sustancias químicas se encuentran en estado sólido, por lo cual sus correspondientes expresiones de Kc no van a involucrar a estas sustancias. En este contexto, podemos establecer ciertas características distinguibles para la constante de equilibrio Kc en sistemas homogéneos, las cuales serán resumidas en los siguientes puntos. En primer lugar, el valor de la constante de equilibrio Kc depende de cómo se ajuste la reacción. En este sentido, es importante que comparemos tanto las reacciones A y B que se encuentran en la parte superior de la presentación. En segundo lugar, cada constante de equilibrio Kc es característica e indistinguible de cada reacción analizada. Por ende, cada reacción química presentará un valor de Kc. Adicionalmente, la constante Kc no depende de las cantidades iniciales de reactivos y productos. También, como ya ha sido mencionado con anterioridad, el valor de Kc es diferente para cada temperatura. Adicionalmente, debemos agregar que al ser una constante, su valor es adimensional, ya sea trabajando y obteniendo la constante de equilibrio en función de la molaridad o de presión. Finalmente, pero no por eso menos importante, es necesario destacar que esta constante de equilibrio Kc es la expresión matemática de la ley de acción de masas, que relaciona tanto las concentraciones de reactivos y productos en condición de equilibrio. Podemos demostrar algunas de las afirmaciones realizadas en la diapositiva anterior a partir de los datos experimentales obtenidos en el sistema dióxido de nitrógeno, tetróxido de dinitrógeno. A continuación, podemos ver un conjunto de tres datos diferentes en los cuales se expresan las concentraciones iniciales de las sustancias químicas involucradas, las concentraciones obtenidas en la concentración de equilibrio y algunas relaciones en función de las concentraciones en condición de equilibrio. Relaciones que corresponden al cociente entre el producto, el dióxido de nitrógeno, y el reactante tetróxido de dinitrógeno. Mediante una inspección simple de las concentraciones iniciales en relación con las concentraciones en el equilibrio, podemos observar que en todos los conjuntos de datos existieron variaciones para obtener la condición de equilibrio. Como es lógico pensar, no podríamos obtener una constante considerando concentraciones cero, descartando el uso de las concentraciones iniciales para la obtención de Kc. Como habíamos establecido previamente, las concentraciones finales van a depender de las concentraciones iniciales en cada uno de los experimentos. Una forma tentativa, pero errónea, de determinar la constante de equilibrio Kc sería determinar el cociente entre las concentraciones obtenidas en el equilibrio tanto del producto como el reactante. Sin embargo, al analizar los resultados obtenidos para cada conjunto de datos, podemos determinar claramente que cada una de esas constantes erróneas que ya habíamos determinado presentan distintos valores. Sin embargo, al considerar el coeficiente estequiométrico en la expresión de la constante de equilibrio Kc, podemos observar claramente que los valores asociados a cada una de las constantes en los distintos experimentos es bastante similar, obteniendo como resultado final una constante Kc con un valor de 4.63 por 10 elevado a la menos 3.
En este sentido, hemos discutido in extenso la obtención de la constante de equilibrio a partir de las concentraciones. Sin embargo, hasta este momento, no hemos sacado conclusiones de lo que realmente significa un valor de la constante de equilibrio o qué consecuencias podemos asociar a dicho valor a una reacción química que se encuentra en condición de equilibrio. En este sentido, como sabemos la expresión matemática asociada a la constante de equilibrio en función de una reacción química, podemos dar una interpretación al valor numérico asociado, sabiendo que dicha expresión es un cociente entre las concentraciones de los productos y los reactantes, cada uno de ellos elevado a su coeficiente estequiométrico. Por lo cual, un valor de una constante mucho mayor a 1 significa que se favorece la formación de productos. Por el contrario, si la constante de equilibrio es mucho menor que 1, esta expresión nos informa que se favorece la formación de los reactivos. Por el lado contrario, si la constante de equilibrio es cercana a 1, los reactivos y productos se encuentran dentro del mismo orden de magnitud, lo cual se ve ejemplificado mediante imágenes en la parte inferior de la diapositiva. En este ámbito, si quisiéramos hacer una relación entre la constante de equilibrio y una sustancia química que se disocia parcialmente, como lo son ácidos y bases débiles, nuestra constante de equilibrio nos implicaría el grado de disociación o alfa asociado a esta sustancia química, el cual corresponde al cociente entre los moles que reaccionan, los moles efectivos disociados y los moles iniciales. A continuación vamos a enfrentar un ejercicio donde se nos solicita determinar las concentraciones en el equilibrio, sabiendo que presentamos una concentración inicial de la sustancia A de 0,85 molar. Para ello, conocemos cuál es la Kc de esta reacción, en donde participan los compuestos A y B, cuyo valor de Kc es de 24. Debido a que no conocemos la fórmula molecular de los compuestos A y B, vamos a asumir para este ejercicio que la estequiometría de reacción para A y B corresponde a 1. Por lo tanto, sus coeficientes estequiométricos implicados en la constante de equilibrio van a ser 1 para ambos casos, que es lo que podemos ver en la relación de Kc en función de las concentraciones de los compuestos B y A. Es importante tener claridad que la concentración que nos dan respecto a la sustancia A es la concentración inicial, la cual es de 0,85 molar. Por lo tanto, como esto es antes de alcanzar la condición de equilibrio, podemos determinar que en el inicio de la reacción no vamos a presentar alguna cantidad alguna del compuesto B. Por lo tanto, en el inicio de la reacción, la concentración del compuesto B es igual a 0. Una vez alcanzada la condición de equilibrio, cierta cantidad de la concentración de A, que vamos a llamar X, se va a transformar en concentración del compuesto B. Por lo tanto, y conforme a la estequiometría de la reacción, la concentración en el equilibrio de la sustancia A va a corresponder a la diferencia entre su concentración inicial y la concentración formada del compuesto B. Si a continuación introducimos las expresiones de las concentraciones en el equilibrio de A y B en la constante de equilibrio, podemos obtener una ecuación de primer grado que, realizando una aritmética simple, nos va a poder obtener el valor de la concentración de X, que va a corresponder a 0,816 molar, que en este caso va a corresponder a la concentración del compuesto B. Finalmente, si utilizamos este valor en la expresión de la concentración en equilibrio de A, podemos realizar la diferencia de estos valores, o sea, restar las concentraciones de 0,85 molar menos 0,816 molar para obtener
la concentración de A en el equilibrio, la cual va a corresponder a 0.034 molar, que expresado en notación científica correspondería a una concentración de 34 milimolar. Al inspeccionar los resultados de las concentraciones en el equilibrio, podemos verificar que la concentración del compuesto B es mucho mayor a la concentración del compuesto A en equilibrio, debido a que, evidentemente, 0.816 molar es mucho mayor a 0.034 molar, lo cual se condice con el valor de la constante de equilibrio que corresponde a 24, lo que significa que se encuentra favorecida la formación del producto para este sistema de reacción. A continuación nos encontramos con un ejercicio bastante similar, pero a diferencia del ejercicio previo, en esta ocasión trabajaremos con sustancias químicas reales contextualizadas en la reacción de síntesis del amoníaco, el cual presenta como fórmula química NH3, para lo cual se hacen reaccionar 4 moles de nitrógeno molecular y 12 moles de hidrógeno molecular en un recipiente de un volumen total de 10 litros. En primer lugar, se nos solicita escribir la reacción de equilibrio, lo que significa, en términos sencillos, establecer la ecuación química balanceada. Posteriormente, se nos solicita determinar la constante de equilibrio Kc, para lo cual nos entregan un dato adicional, el cual nos indica que una vez alcanzada la condición de equilibrio, existen 0.92 moles de amoníaco, o sea, el producto de reacción. Por lo cual, si realizamos un análisis bastante similar a lo hecho en el ejercicio anterior, pero esta vez considerando los coeficientes estequiométricos asociados a la reacción química, podríamos ser capaces de determinar cada una de las concentraciones tanto de los reactantes como el producto en la condición de equilibrio, y por lo tanto introducirlas en la expresión de la constante de equilibrio y de esta manera establecer el valor de Kc. Una vez obtenido el valor de Kc, podemos determinar hacia dónde se encuentra desplazado el equilibrio, lo cual también podría ser realizado simplemente analizando las concentraciones en la condición de equilibrio para cada uno de los reactantes y el producto participante en esta reacción química. Un punto no menor y que es necesario de recalcar es que los datos entregados corresponden a datos de cantidad de sustancia, o sea, mol, por lo cual ustedes previamente deben transformarlos a concentración final, considerando que tienen tanto los datos de cantidad de sustancia como volumen para poder desarrollar el ejercicio. A continuación, podemos observar un esquema del desarrollo del ejercicio anteriormente discutido, el cual podrá ser profundizada en las sesiones que tengamos de videoconferencia en el caso de existir dudas respecto a la resolución y análisis de los resultados obtenidos en él. En la siguiente diapositiva respecto de los ejercicios 3 y 5, ustedes podrán aplicar algunos de los conceptos explicados en las diapositivas previas y de esta manera verificar si están comprendiendo los conceptos asociados a la constante de equilibrio o la determinación de algunas de las propiedades asociadas a las reacciones químicas que se ejemplifican en los ejercicios a desarrollar en relación a datos como la temperatura o las variaciones de concentraciones. Nuevamente, en el caso de presentar dudas en relación a los ejercicios 3 y 5, estos podrán ser discutidos en sesiones posteriores. Hasta este punto, hemos discutido respecto a la constante de equilibrio basándonos exclusivamente en las concentraciones de los reactivos y productos involucrados en una reacción química. Sin embargo, en el caso de los gases, es mucho más común trabajar con ellos en función de las presiones parciales en vez de concentración. Por lo cual, como es lógico de pensar, podría ser posible realizar la determinación de la constante de equilibrio en función de las presiones parciales asociadas a los gases, lo cual se va a denominar desde este punto en adelante como la constante de equilibrio Kp, o sea, valga la redundancia, la constante de equilibrio en función de las presiones parciales de los gases involucrados en una reacción química reversible.
Conforme a esto, podríamos utilizar la ecuación de los gases ideales como un nexo para poder relacionar Kc y Kp. La ecuación de los gases ideales nos permite relacionar distintos parámetros asociados a un gas, tales como presión, volumen, cantidad de sustancia y temperatura, estableciendo que la ecuación corresponde a presión por volumen será igual a cantidad de distancia por la constante universal de los gases ideales y la temperatura. En este sentido, si nosotros realizamos un despeje en función de la presión, obtenemos que esta va a ser igual a la cantidad de sustancia del gas analizado partido el volumen por R, que corresponde a la constante universal de los gases, y la temperatura. Note que N partido B es igual a la concentración del gas. Por lo tanto, en una reacción en la cual reaccionan los compuestos A y B para dar los productos C y D, podríamos transformar la expresión de Kp en función de las presiones parciales de cada uno de ellos a la de las concentraciones multiplicadas por el factor RT, el cual se relaciona de acuerdo a lo indicado en la expresión obtenida para la presión en la ecuación de los gases ideales. En este contexto, podemos darnos cuenta que cada concentración del gas involucrado en la constante Kp va a estar acompañada del término RT, derivado, evidentemente, de la ecuación de los gases ideales. Por lo cual, producto de un proceso de racionalización, podemos simplificar esta expresión en función de las concentraciones de productos y reactantes elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos multiplicadas por el factor común RT, el cual va a estar elevado a la diferencia de las sumas de los productos menos los reactantes, lo cual, en términos más sencillos, significa que Kp va a ser igual a Kc multiplicado por el factor RT elevado a delta N. Delta N, que significa la diferencia del número de moles participantes en la reacción química. Por lo tanto, el delta N va a ser igual al número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos, el cual se obtiene a partir de la estequiometría de la reacción. Como es lógico de pensar, si el número de moles al pasar de reactivos a productos no cambia, entonces el delta N va a ser igual a 0 y, por lo tanto, Kp tendrá el mismo valor que Kc. En el ejercicio 6 se nos solicita determinar la concentración de cloro molecular en el equilibrio a partir de la constante Kp. Para ello, se nos informan las presiones parciales en el equilibrio del pentacloruro de fósforo y el tricloruro de fósforo, los cuales corresponden a 0.850 y 0.463 atmósferas respectivamente. Si reemplazamos las presiones parciales de los compuestos en el cual conocemos su expresión dentro de la expresión de Kp, vamos a obtener un sistema de ecuación bastante simple que por despeje directo nos va a indicar el valor de la presión parcial de cloro molecular, la cual corresponde en este ejercicio a 1.928 atmósferas. En el ejercicio 7 nos entregan la constante de equilibrio Kc para el sistema de reacción de formación de dióxido de nitrógeno a partir de tetróxido de dinitrógeno, la cual tiene un valor de 4.63 por 10 elevado a menos 3 a 25 grados Celsius, en el cual se nos solicita determinar el valor de Kp a la temperatura anteriormente mencionada. Como habíamos determinado previamente, la constante Kp es igual a la constante Kc por RT elevado al delta N, el cual correspondía a la diferencia del número de moles, el cual
para el caso del sistema de reacción que estamos analizando, observamos que se forman 2 moles en el producto partiendo de 1 mol de reactante, por lo cual el delta N, el cual es igual a los productos menos a los reactantes, va a ser igual a 1. A continuación, si reemplazamos en la expresión de Kp a la constante Kc y esta la multiplicamos por la constante universal de los gases ideales, que corresponde a 0.082 atmósferas por litro partido mol por Kelvin, y multiplicamos por la temperatura, que fue transformada de grados Celsius a grados Kelvin, elevado a un factor de 1, obtendremos el valor final de Kp, que para este ejercicio corresponde a 0.113. Como nota adicional para este ejercicio, usted debe recordar que cuando se trabaja con sistemas de unidades, por ejemplo, en el caso de las temperaturas, las cuales pueden ser en grados Celsius, grados Kelvin o grados Fahrenheit, estos deben ser concordantes en el desarrollo de un ejercicio, por lo cual se transformó los grados Celsius a grados Kelvin para poder hacer coincidir las unidades respectivas de la temperatura con la constante universal de los gases ideales. Recuerde que para transformar una temperatura de grados Celsius a grados Kelvin, usted debe sumar el factor de 273 para poder obtener el valor de la temperatura en grados Kelvin. A continuación, se dejan 2 ejercicios adicionales, los cuales corresponden a los ejercicios 8 y 9, para que usted pueda desarrollarlos de manera individual durante el estudio de esta unidad. Los resultados de estos ejercicios podrán ser discutidos a través de la plataforma Canvas. A continuación discutiremos qué ocurre con las constantes de equilibrios Kc y Kp en sistemas que presentan un equilibrio del tipo heterogéneo, el cual debemos recordar que se aplica para aquellas reacciones en las cuales reactantes y productos se encuentran en diferentes fases, como es el caso de la ecuación química que vamos a analizar, que corresponde a la descomposición térmica del carbonato de calcio, el cual origina dióxido de carbono, el cual, como bien ustedes saben, es un gas, y óxido de calcio, el cual es un sólido. En este contexto, habíamos establecido que aquellas sustancias puras que se encuentren en estado sólido o líquido no deberían de considerarse en la expresión de la constante de equilibrio Kc. Sin embargo, para explicar de mejor manera este proceso, vamos a considerar una nueva constante, la cual vamos a denominar K' sub c. En esta constante K' sub c vamos a introducir todas las concentraciones de los reactivos y productos que participan en la reacción, por lo cual nuestra expresión de K' sub c va a ser igual a la concentración de óxido de calcio por la concentración de dióxido de carbono dividida la concentración de carbonato de calcio. Sin embargo, lo que debemos de conocer y nunca olvidar es que al estar, en este caso, el carbonato de calcio y el óxido de calcio en estados sólidos, estos se van a considerar constantes, lo cual va a implicar que K' sub c multiplicado por la concentración de carbonato de calcio dividido la concentración de óxido de calcio va a ser igual a nuestra constante Kc, que a su vez Kc va a ser igual a la concentración de dióxido de carbono, por lo cual Kp para este sistema de reacción va a ser igual a la presión parcial del dióxido de carbono. Como conclusión final, podemos determinar que la concentración de sólidos y líquidos puros no se consideran en la expresión para la constante de equilibrio, ya que sus concentraciones no cambian a medida que avanza la reacción a una temperatura dada. Para poder explicar de mejor manera el fenómeno anteriormente mencionado, se han diseñado una serie de experimentos en los cuales es posible verificar los cambios de presión en algunos sistemas heterogéneos.
como es el caso de la reacción de descomposición del sólido carbonato de calcio. A continuación podemos observar dos imágenes que describen el mismo sistema de reacción, en el cual se varían las cantidades de los sólidos que corresponden al carbonato de calcio y al producto óxido de calcio. En cada una de ellas se ha medido la presión mediante una columna de mercurio del gas involucrado, que es el dióxido de carbono. Como es posible evidenciar, independiente de las cantidades participantes de carbonato de calcio o óxido de calcio, la presión parcial del dióxido de carbono se mantiene constante, demostrando que Kp va a depender únicamente para este sistema de reacción de la presión parcial del dióxido de carbono. En el ejercicio 10 se nos solicita calcular las constantes Kp y Kc para el mismo sistema de reacción, entregándonos como datos que a 800 grados Celsius la presión parcial del dióxido de carbono en equilibrio es igual a 0.236 atmósferas. Como habíamos establecido previamente, para este sistema de reacción, Kp va a depender exclusivamente de la presión parcial en el equilibrio del dióxido de carbono, originando que Kp sea igual a 0.236, valor que debemos de recordar debe ser adimensional, producto de que estamos hablando de una constante. Una vez obtenida la constante Kp, podemos obtener de manera directa la constante Kc, producto de las ecuaciones que relacionan ambas constantes, obteniendo que el valor de Kp, que es igual a 0.236, va a ser igual a Kc multiplicado por la constante universal de los gases ideales, que tiene un valor de 0.082, por la temperatura transformada en grados Kelvin, que corresponde a 1073 grados Kelvin, elevado a la diferencia de moléculas de gases, que como podemos ver en la ecuación química, va a corresponder a una, producto de que tenemos una molécula de gas en el producto, y en los reactantes no tenemos moléculas de gas, obteniendo un valor de Kc igual a 2.68 por 10 elevado a menos 3. A continuación vamos a hablar respecto al cociente de reacción, el cual lo vamos a definir como la proporción relativa existente entre los productos y los reactivos durante un momento dado, que no necesariamente debe ser la condición de equilibrio en una reacción química. En este sentido, el cociente de reacción se calcula de igual manera que la constante Kc, lo cual se ejemplifica en la parte superior de la presentación. Por lo tanto, podemos inferir ciertas relaciones en función del cociente de una reacción y la constante de equilibrio de la misma. Por ejemplo, si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, esto nos indicará que la reacción se irá desplazando hacia la derecha, es decir, se formará una mayor cantidad de productos. En el caso de que Q, el cociente de una reacción, es igual a la constante de equilibrio, significa que la reacción se encuentra en condición de equilibrio. En el caso contrario, que el cociente de reacción sea mayor que la constante de equilibrio, significa que la reacción será desplazada hacia la izquierda, es decir, favoreciendo la formación de reactivos. Los conceptos discutidos anteriormente los podemos aplicar en el ejercicio 11, donde nos entregan una constante de equilibrio de igual a 0.64 para la reacción entre el monóxido de carbono y el agua, que generan dióxido de carbono e hidrógeno molecular. De acuerdo a esto, podemos saber cuál es la relación que nos permite determinar la constante de equilibrio Kc, debido a que cada uno de los compuestos químicos participantes, tanto en los reactantes como en los productos, se encuentran en estado gaseoso. A continuación, se nos entregan dos sets de datos que corresponden a los experimentos 1 y experimento 2, en el cual en cada uno de ellos nos entregan las concentraciones de cada uno de los gases involucrados. Y de acuerdo a estas concentraciones, se nos pide determinar en qué dirección se desplazará la reacción
de acuerdo a el coeficiente de reacción que nosotros podemos determinar para el experimento 1 y el experimento 2. Conforme con los resultados obtenidos al reemplazar cada una de las concentraciones en la expresión de Q, podemos determinar que en la experiencia 1, la reacción se desplazará hacia la derecha, o sea, favoreciendo la formación de productos, y en el caso de la experiencia 2, la reacción se desplazará hacia la izquierda, favoreciendo la formación de los reactantes. En este punto, somos capaces de determinar aquellos factores que van a influir en el estado de equilibrio de una reacción química. Por lo tanto, variaciones de la concentración, la temperatura, presión o volumen en el sistema de reacción van a afectar la condición de equilibrio de la reacción química en estudio. En este contexto, el principio de Le Chatelier nos va a indicar cómo el sistema de reacción se va a comportar frente a algún cambio en los factores o, desde este momento, llamados perturbaciones para que el sistema pueda volver a su condición de equilibrio natural. Estableciendo que si un sistema en equilibrio se ve perturbado, la posición del equilibrio se desplazará en la dirección en la cual se contrarreste dicha perturbación. A continuación, analizaremos algunos casos que nos permitan entender de mejor manera el funcionamiento del principio de Le Chatelier cuando existen cambios en el estado de equilibrio de una reacción química. El sistema a estudiar corresponde nuevamente a la reacción de formación del amoníaco, en el cual participan como reactantes el nitrógeno molecular y el hidrógeno molecular. Es importante mencionar que en el costado derecho de la reacción se encuentra una gráfica de la variación de la concentración en función del tiempo en tres estados diferentes. En el primer estado nos vamos a encontrar en la condición inicial de equilibrio, o sea que esta reacción ya se encuentra en la condición de equilibrio. En el segundo caso, cuando hacemos un cambio en la condición de equilibrio, y un tercer caso correspondiente a cuando el sistema ya ha alcanzado una nueva condición de equilibrio que vamos a denominar como equilibrio final. Como es lógico pensar, al alcanzar la condición de equilibrio inicial, no vamos a observar ningún cambio en las concentraciones. Sin embargo, si aumentamos la concentración de amoníaco en el equilibrio, vamos a observar una variación en todas las concentraciones para que el sistema alcance nuevamente una condición de equilibrio. Estos cambios van a corresponder a una disminución en la concentración del amoníaco y un aumento en la concentración de los reactantes que corresponden al nitrógeno molecular y el hidrógeno molecular. Una vez que se alcance la condición de equilibrio, podemos observar en el final del gráfico que nuevamente las concentraciones se van a mantener constantes. Por lo cual, al haber agregado una mayor cantidad de amoníaco, desplazaremos el equilibrio favoreciendo la formación de reactantes, lo cual fue explicado anteriormente a través del principio de Le Chatelier, con el fin de contrarrestar la perturbación realizada en el cambio de la concentración del amoníaco. Un punto que es necesario también recalcar, que cambios en la concentración no van a generar un cambio en el valor de la constante de equilibrio. Para ser más precisos, si pudiéramos determinar la constante de equilibrio inicial y final, después de haber realizado esta perturbación, independiente de los cambios de concentración que podemos relacionar en la posición final de equilibrio como en la posición inicial de equilibrio, vamos a obtener el mismo valor de constante de equilibrio. Conforme a lo anterior, podemos determinar cuáles van a ser los desplazamientos en el equilibrio respecto a los cambios de las concentraciones para el sistema de reacción A más B para generar el producto C. Un aumento de las concentraciones de A o B claramente va a desplazar el equilibrio hacia la formación de productos. En el caso contrario, una disminución de las concentraciones de A y B va a favorecer la formación de reactantes. Del mismo modo,
si generamos un aumento de la concentración del producto C, el sistema se desplazará hacia la formación de nuevos reactantes y en el caso de una disminución del producto C, la reacción se desplazará favoreciendo la formación de producto. En el ejercicio número 12 seremos capaces de relacionar el principio de Le Chatelier con la constante de equilibrio Kc y el cociente de reacción Q. Para ello se nos indica que para la reacción de formación del amoníaco a 350 grados Celsius, la constante de equilibrio Kc presenta un valor de 2.37 por 10 elevado a la menos 3 y que de acuerdo a ciertos experimentos, las concentraciones en el estado de equilibrio corresponden, para el caso del nitrógeno molecular, a 0.683 molar, para el caso del hidrógeno molecular, 8.8 molar, y para el caso del amoníaco, una concentración de 1.5 molar. Además, en un experimento adicional, se agregó amoníaco hasta alcanzar una concentración final de 3.65 molar. En la pregunta A, considerando el principio de Le Chatelier, se nos pregunta hacia dónde se desplazará el equilibrio. De acuerdo a la variación en la concentración del amoníaco, que aumenta desde 1.5 molar en la condición de equilibrio hasta 3.65 molar, es evidente confirmar que el equilibrio se desplazará hacia la formación de los reactantes, siendo desplazada de derecha a izquierda. Adicionalmente, en la pregunta B, nos piden confirmar nuestra predicción a partir de los cálculos de Q, o sea, el cociente de reacción, y compararlo con la constante de equilibrio Kc. Al reemplazar las concentraciones en la expresión de Q, podemos obtener un valor para el cociente de reacción de 2.86 por 10 elevado a la menos 2. Si comparamos este valor de Q con Kc, claramente es mayor el cociente de reacción que la constante Kc, por lo cual la reacción se desplaza desde derecha a izquierda, favoreciendo la formación de reactantes hasta que se alcance la nueva condición de equilibrio. Cuando generamos un cambio en la presión de un sistema en equilibrio, alteramos las presiones parciales de los reactantes en estado gaseoso. Por lo tanto, como es lógico de pensar, alteraremos también las concentraciones que presentan cada uno de ellos. En este contexto, también debemos de recordar que cambios en el volumen van a generar una variación en la concentración. Por ejemplo, si disminuimos el volumen, claramente va a aumentar la concentración de los reactivos y productos involucrados en el sistema de reacción. Considerando que la presión dentro de un sistema es proporcional al número de moléculas presentes en fase gaseosa, un aumento de la presión desplazará el equilibrio en dirección del lugar donde exista el menor número de moléculas gaseosas. En el caso contrario, la disminución de la presión desplazará en dirección del lugar donde exista mayor número de moléculas gaseosas. Para estos casos, y poder determinar dónde existe el mayor o menor número de moléculas gaseosas, lo obtenemos a partir de los coeficientes estequiométricos asociados a las sustancias que se encuentren exclusivamente en fase gaseosa. Por lo cual, las relaciones que se pueden establecer a partir de variaciones en el volumen van a tener un comportamiento inverso en función a lo determinado en la presión. Por lo tanto, un aumento en el volumen del sistema de reacción va a generar una disminución en la concentración, desplazando el equilibrio hacia donde exista un mayor número de moléculas o moles de gas. En el caso contrario, la disminución del volumen genera un aumento en la concentración de las especies, por lo tanto, el equilibrio se desplazará hacia donde existe un menor número de moléculas o moles en estado gaseoso. En el ejercicio número 13, se solicita predecir la dirección de la reacción como resultado de un aumento de la presión del sistema a una temperatura constante. Debido a ello, analizaremos caso por caso cada una de las ecuaciones químicas que se presentan asociadas a este ejercicio. En la primera reacción, se hace reaccionar
2 moléculas de sulfuro de plomo con 3 moléculas de oxígeno para proporcionar 2 moléculas de óxido de plomo más 2 moléculas de dióxido de azufre. En este sentido, debemos de identificar que existen sustancias en estado sólido tanto en los reactantes como en los productos, que corresponden al sulfuro de plomo y al óxido de plomo. Por lo tanto, ellas no deben ser consideradas para poder determinar el desplazamiento del equilibrio. Como habíamos establecido, un aumento de la presión resulta en un aumento de la concentración. Por lo tanto, el equilibrio se verá desplazado hacia donde existe un menor número de moléculas en estado gaseoso. En consecuencia, el equilibrio para esta reacción se desplazará hacia la derecha, producto de que solamente en los productos existen 2 moléculas asociadas al dióxido de azufre en relación a las que se encuentran en los reactantes, que corresponden a 3 moléculas de oxígeno molecular. En el caso de la ecuación B, todas las sustancias químicas se encuentran en estado gaseoso, y de acuerdo a la estequiometría de la reacción, es muy fácil inferir que el equilibrio se desplazará hacia el menor número de moléculas en estado gaseosas que corresponden al reactante, siendo desplazado el equilibrio hacia la izquierda. El caso de la ecuación C es muy curioso, producto de que el número de moléculas en estado gaseoso es igual tanto en reactantes como productos. Debido a esto, al realizar una variación en la presión, no vamos a ver un desplazamiento alguno en el equilibrio, concluyendo en este caso que el equilibrio no se ve afectado por variaciones positivas o negativas en la presión. En relación con los cambios en la temperatura y cómo afectan en el desplazamiento de una reacción química, debemos recordar algunos conceptos relacionados con la termodinámica, como lo son las reacciones exotérmicas, endotérmicas y el delta H, o mejor llamado diferencia de entalpía. En este sentido, debemos de recordar que las reacciones exotérmicas son aquellas en las cuales existe una liberación de energía, producto de que sus productos presentan menor energía en comparación a la energía relacionada con los reactantes, por lo cual su diferencia de entalpía, o delta H, va a ser menor a cero. Al aumentar la temperatura, el sistema favorecerá el sentido endotérmico para poder alcanzar la condición de equilibrio. Por lo tanto, la reacción se desplazará hacia la izquierda, o sea, la formación de los reactantes. Por el contrario, si yo disminuyo la temperatura, favoreceré el sentido exotérmico y la reacción se desplazará hacia la derecha, favoreciendo los productos. Para las reacciones endotérmicas, que son aquellas en las cuales los productos tienen mayor energía que los reactantes y por ende su diferencia de entalpía es mayor a cero, un aumento de la temperatura o calor va a favorecer la reacción endotérmica, por lo cual la reacción se desplazará hacia la derecha, favoreciendo la formación de productos. En el caso de la disminución del calor o la temperatura, se favorecerá la reacción exotérmica, por lo cual la reacción será desplazada hacia la izquierda, favoreciendo la formación de los reactantes. En el caso de los catalizadores, que corresponden a sustancias químicas que aumentan la velocidad de la reacción debido a que disminuyen la barrera energética de la energía de la activación para ambas reacciones, o sea, tanto en sentido directo e inverso, el efecto de un catalizador no va a generar cambios algunos en el valor de la constante de equilibrio. Además, no cambia la posición de un sistema en equilibrio y el sistema solamente alcanzará más rápida esta posición. Debido a que ya hemos estudiado de forma íntegra el principio de Le Chatelier, podemos afrontar de buena manera el ejercicio 14, en el cual se nos considera el equilibrio que existe entre el dióxido de nitrógeno y el tetróxido de dinitrógeno, el cual presenta una entalpía de 58 kJ.
En este contexto, si agregamos reactantes al sistema de reacción, el equilibrio se desplazará hacia la formación de productos, por lo tanto, desplazándose hacia la derecha. En el caso de que extraemos producto, el sistema nuevamente se desplazará hacia la derecha, favoreciendo la formación del dióxido de nitrógeno. Si aumentamos la presión total del sistema, agregando argón, que es un gas inerte y que no reaccionará con las sustancias involucradas en esta reacción, se favorecerá la formación en el lugar donde existe el mayor número de moléculas gaseosas, lo cual corresponde a los productos. Por lo tanto, para restablecer la condición de equilibrio, la reacción se desplazará hacia la izquierda, favoreciendo la formación de tetróxido de dinitrógeno. Al aumentar el volumen del sistema, disminuye la concentración de cada una de las especies. Por lo tanto, se favorece la formación de reactantes. Debido a esto, el equilibrio se desplazará hacia la formación de los productos. Visto de otra manera, al aumentar el volumen, existe una menor presión, por lo cual el sistema se desplazará hacia donde pueda ocupar un mayor volumen, o sea, donde existe un mayor número de moléculas, desplazándose hacia la formación de productos. Al reducir la temperatura del sistema, vamos a favorecer la reacción exotérmica, por lo cual, en este caso, inspeccionando el delta H de la reacción, el cual tiene un valor positivo, lo que significa que es una reacción endotérmica, vamos a favorecer la formación de reactantes, desplazando el equilibrio hacia la izquierda. A continuación se presenta el ejercicio 15, el cual debe ser desarrollado de manera individual con el fin de que puedan ustedes evidenciar si han adquirido las destrezas necesarias en relación a la aplicación del principio de Le Chatelier en el equilibrio químico. El ejercicio 16 corresponde a un ejercicio complejo en el cual vamos a aplicar muchos de los conceptos discutidos anteriormente en la presentación. La reacción consiste en la descomposición térmica del ácido yodhídrico para originar yodo molecular e hidrógeno molecular. Adicionalmente, nos informan que esta reacción transcurre a los 500 grados Celsius considerando una cantidad de sustancia inicial de ácido yodhídrico igual a 0.05 mol. Junto al anterior, nos informan que una vez alcanzado el equilibrio, el ácido yodhídrico origina las sustancias anteriormente mencionadas que corresponden al yodo molecular e el hidrógeno molecular, siendo la fracción molar de ácido yodhídrico en la mezcla igual a 0.8. Comenzaremos determinando la constante de equilibrio Kc. Como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, primero que nada tenemos que determinar la estequiometría correcta de la reacción, por lo cual el primer paso es determinar si la reacción química se encuentra correctamente balanceada. Como podemos determinar, es necesario agregar el coeficiente estequiométrico 2 al ácido yodhídrico. En el inicio de la reacción tenemos 0.05 mol de ácido yodhídrico y no presentamos ninguna cantidad de sustancia para el yodo molecular y el hidrógeno molecular. Una vez alcanzada la condición de equilibrio, se va a generar una cantidad desconocida de cantidad de sustancia de yodo molecular e hidrógeno molecular, y que de acuerdo a su estequiometría de reacción van a presentar la misma cantidad, la cual vamos a denotar por la letra X. Nuevamente, considerando la estequiometría de la reacción, podemos determinar que en el equilibrio la concentración de ácido yodhídrico va a ser igual a 0.05 mol menos 2X. El paso crítico de este ejercicio era poder relacionar de forma adecuada el concepto de fracción molar con las cantidades de sustancia determinadas en el equilibrio. Para esto tenemos que recordar el concepto de fracción molar
que se define como el cociente en los moles de la sustancia y el total de los moles de todas las sustancias participantes. Y como en nuestro caso tenemos una expresión para cada compuesto participante en el sistema de equilibrio, podemos reemplazar estas expresiones dentro de la expresión general de la fracción molar, obteniendo un sistema que es bastante simple de despejar y que vamos a ver a continuación, en la parte inferior de esta presentación. De esta manera podemos conocer cada una de las cantidades de sustancias relacionadas al ácido yodhídrico, al yodo molecular y al hidrógeno molecular, la cual sus valores corresponden a 0.04 mol, 0.005 mol y 0.005 mol respectivamente. Como inicialmente se había determinado que toda esta reacción ocurre en un volumen total de 1 litro, podemos transformar estas cantidades de sustancia a concentración, siendo en este sentido su valor numérico el mismo. Finalmente, podemos reemplazar estas concentraciones dentro de la expresión de la constante Kc, obteniendo como resultado un valor de constante de 1.56 por 10 elevado a la menos 2. En la pregunta B nos solicitan la presión total de la mezcla y la presión parcial de cada gas. Para esto debemos recordar que la presión total es igual a la sumatoria de todas las presiones parciales. En este caso corresponden a las presiones parciales del ácido yodhídrico, la presión parcial del yodo molecular, más la presión parcial del hidrógeno molecular. Por lo tanto, vamos a determinar la presión parcial de cada uno de los gases involucrados en el equilibrio y para eso debemos recordar la ecuación de los gases ideales, en donde podemos obtener la presión parcial de algún gas al conocer la cantidad de sustancia, la constante universal de los gases ideales, la temperatura y el volumen. Datos que en este caso nosotros conocemos, debido a que conocemos el volumen, que en este caso corresponde a 1 litro, y la temperatura ya transformada desde grados Celsius a grados Kelvin, que corresponden a 773. Por lo cual, si reemplazamos cada una de las cantidades de sustancia que ya habíamos determinado anteriormente, podemos generar las presiones parciales para cada uno de los gases involucrados en la reacción en equilibrio, obteniendo como resultados que la presión parcial del ácido yodhídrico es de 2.53 atmósferas y en el caso de las presiones parciales de yodo molecular e hidrógeno molecular, como ambas presentan la misma cantidad de sustancia, por ende también sus presiones parciales van a ser la misma, que en este caso corresponde a 0.317 atmósferas. Por lo tanto, una vez obtenidas las presiones parciales, si realizamos la suma de todas ellas, vamos a obtener el valor de la presión total de la mezcla, que va a corresponder en nuestro caso a 3.164 atmósferas. A continuación se nos solicita el valor de la constante de equilibrio Kp. En este sentido, la tentación nos indicaría a utilizar las presiones parciales determinadas en la parte B del ejercicio para poder determinar la constante Kp. Sin embargo, si recordamos que en este caso la diferencia de moléculas entre los productos y el reactante es igual a 0, podemos determinar fácilmente que el valor de Kp es igual al valor de Kc, por lo cual este será de un valor de 1.56 por 10 elevado a menos 2 que habíamos realizado en la sección A del ejercicio. En la última pregunta del ejercicio 16 nos solicitan calcular las nuevas concentraciones en el equilibrio si se agregan 0.02 moles de ácido yodhídrico. Para poder afrontar este ejercicio debemos recordar el desarrollo realizado en la sección A del mismo ejercicio. Por lo cual, en primer lugar, vamos a determinar cuáles son las concentraciones al inicio antes de alcanzar el nuevo equilibrio. De acuerdo a esto, en el inicio de esta reacción, en el caso del ácido yodhídrico tendríamos
una cantidad de sustancia igual a 0.04 mol, en el cual vamos a adicionar los 0.02 mol. En el caso de las cantidades de sustancia para el yodo molecular y el hidrógeno molecular, estas corresponden a 0.05 mol para ambas sustancias, de acuerdo a lo que habíamos calculado previamente en la sección A de este ejercicio. Cuando se alcance la nueva condición de equilibrio, el yodo molecular y el hidrógeno molecular van a tener una ganancia en la cantidad de sustancia, que vamos a representar por la letra X. En el caso contrario del ácido yodhídrico, y considerando la estequiometría de la reacción, vamos a tener una pérdida de cantidad de sustancia que va a estar representada por menos 2X. Por lo que, a modo de resumen, las cantidades de sustancias en el equilibrio van a ser las siguientes. En el caso del ácido yodhídrico, corresponderá a 0.06 mol menos 2X. En el caso del yodo molecular, a 0.005 mol más X. Y en el caso del hidrógeno molecular, 0.005 mol más X. Si consideramos como volumen final de 1 litro, podemos transformar fácilmente cada una de estas expresiones desde cantidad de sustancia, o sea, mol, a molaridad, e introducirlas en la constante Kc, la cual ya habíamos determinado su valor en la sección A del correspondiente ejercicio. Al reemplazar los datos dentro de la expresión de Kc, podemos darnos cuenta que vamos a tener dos términos iguales que van a estar elevados al cuadrado, lo cual simplifica el poder resolver esta incógnita que es X. Al aplicar raíz en ambos términos, podemos simplificar la expresión, la cual nos permite, mediante un despeje simple, obtener el valor de X, el cual corresponde a 0.002 molar. Ahora bien, si introducimos este valor de X en la expresión de equilibrio, vamos a poder obtener las concentraciones finales en el nuevo equilibrio que corresponden a, en el caso del ácido yodhídrico, a 0.056 molar, y en el caso del yodo molecular y el hidrógeno molecular, a 0.07 molar. Si quisiéramos corroborar las cifras obtenidas en este ejercicio, podríamos realizar fácilmente la obtención de la constante Kc, la cual, al hacer el reemplazo, deberíamos de obtener el mismo resultado que en el ejercicio A, debido a que la constante Kc no varía en función de las concentraciones finales en el equilibrio. A modo de resumen, se adjunta una diapositiva en donde se establecen todos los resultados obtenidos para las preguntas A, B, C y D. El ejercicio 17 es un ejercicio que debe ser realizado de manera individual y que sus resultados pueden ser discutidos en una sesión posterior. De acuerdo a todo lo visto en cada una de las secciones correspondientes al principio del Letelier, podemos hacer un cuadro de resumen en el cual podemos indicar cada uno de los desplazamientos asociados a algún cambio respecto a la concentración, presión, volumen, temperatura o presencia de un catalizador. Por ejemplo, en el caso de la concentración, si hacemos un cambio en ella, vamos a generar un cambio en el desplazamiento del equilibrio, pero no vamos a generar un cambio en la constante de equilibrio. Para resumir esta tabla, podemos indicar que variaciones en la concentración, presión, volumen, temperatura sí generan un desplazamiento en el equilibrio y que en el caso de un cambio de temperatura, esta es la única condición que puede generar un cambio en el valor de la constante del equilibrio. A continuación comenzaremos con el tema equilibrio de solubilidad, KPS, o conocido como producto de solubilidad. Para ello tenemos que definir en primeros términos qué es la solubilidad. Cuando hablamos de solubilidad nos referimos a una cantidad máxima en la cual un soluto se puede disolver
en cierta cantidad de solvente a una temperatura determinada. A modo de ejemplo, vamos a considerar que un sólido iónico cristalino es soluble si su solubilidad es mayor o igual a 2 por 10 elevado a la menos 2 molar. Vamos a considerarlo ligeramente soluble si su solubilidad es menor a 2 por 10 elevado a la menos 2 molar, pero mayor a 10 elevado a la menos 5 molar. Finalmente, vamos a considerar que este sólido iónico cristalino es insoluble si su solubilidad es menor o igual a 10 a elevado a la menos 5 molar. En este sentido, es muy común determinar la solubilidad de un sólido iónico cristalino a partir de gráficos en los cuales se representa la solubilidad en función de la temperatura. En este caso, podemos determinar cuál es la solubilidad del cloruro de sodio a una temperatura dada, por ejemplo, como en el punto que se establece en la gráfica que ustedes pueden ver en su presentación. En este punto, estamos analizando la solubilidad del cloruro de sodio a una temperatura de 25 grados Celsius. En este caso, si consideramos que la densidad del agua es aproximadamente 1, su solubilidad en términos de molaridad va a ser igual a 5.3 molar, o sea que es una sal que se considera altamente soluble. Considerando estos antecedentes, nosotros podemos obtener relaciones cuantitativas que nos permitan determinar la solubilidad que va a tener un sólido iónico cristalino. En este contexto, es importante mencionar que para ello vamos a utilizar la constante del producto de solubilidad, que va a ser llamada Kps, que es la constante de equilibrio entre un soluto de carácter sólido y sus iones en una disolución. Como es posible inferir, la constante de equilibrio Kc va a tener una estrecha relación con la constante del producto de solubilidad, o también llamada Kps. Por lo cual haremos un pequeño repaso de lo que nosotros conocemos en función de la constante de equilibrio Kc. En primer lugar, para poder determinar la constante de equilibrio Kc, debemos de conocer las concentraciones en el equilibrio de cada una de las especies participantes en nuestro sistema de reacción. En segundo lugar, debemos recordar que Kc depende y cambia con la temperatura. Por último, debemos recordar que solo se incluyen aquellas especies gaseosas y o en disolución, debido a que las especies en estado sólido o líquido de carácter puro tienen concentraciones constantes y por lo tanto se integran en la constante de equilibrio. En la siguiente diapositiva usted puede observar algunos ejemplos de la constante del producto de solubilidad, o también llamada Kps. Note que en cada uno de los ejemplos no se incluye a la sustancia que se encuentra en estado sólido y que se respeta que las concentraciones se encuentren elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Quizás la principal aplicación que uno puede obtener a partir del Kps es poder determinar la solubilidad molar que va a presentar una sustancia. A continuación, vamos a ejemplificar esto mediante un ejercicio sencillo donde vamos a determinar la solubilidad molar a partir de la constante del producto de solubilidad, sabiendo que esta, en el caso del cloruro de plata, tiene un valor de 1.8 por 10 elevado a la menos 10. Como es lógico de pensar, en el inicio, las concentraciones del ion plata y ion cloruro van a ser igual a cero, debido a que el sólido aún no se disuelve en la disolución, por lo que las concentraciones en el equilibrio van a ser directamente proporcional a la solubilidad que presente el cloruro de plata. En este caso, y al igual que como lo hacíamos en el trabajo con Kc, las solubilidades representadas por la letra S van a ser iguales para el ion plata y el ion cloruro. De acuerdo a esto, el Kps va a ser igual a la solubilidad al cuadrado, en la cual, si aplicamos la raíz, podemos obtener la solubilidad molar para este compuesto,
que en este caso corresponde a un valor de 1.34 por 10 elevado a menos 5 molar. En el siguiente ejercicio vamos a determinar tanto la solubilidad molar como la solubilidad expresada en gramos partido por litro para el fosfato de calcio si éste presenta un valor de Kps igual a 1.2 por 10 elevado a menos 26, y considerando que su masa molar es de 310 gramos mol. Para ello debemos de considerar el tipo de disociación que presenta el fosfato de calcio. Al disociarse esta especie, genera 3 iones calcio y genera 2 iones fosfato. En este sentido, usted podría pensar que existe un error en la diapositiva al encontrarse la solubilidad multiplicada por los respectivos coeficientes estequiométricos. Sin embargo, esto está completamente correcto debido a que la relación entre el producto de solubilidad y la solubilidad de un compuesto iónico depende de su estequiometría, la cual se debe de considerar adicionalmente en la expresión de Kps en función de la solubilidad. Adicionalmente, usted debe de expresar cada una de estas expresiones de solubilidad elevadas al respectivo coeficiente estequiométrico. Por lo que en este caso, el Kps va a ser igual a 108 por la solubilidad elevado a la quinta. Por lo que, al aplicar la respectiva raíz, podemos obtener la solubilidad molar para este compuesto, la cual va a ser igual a 2.6 por 10 elevado a la menos 6. Y si posteriormente relacionamos este dato de solubilidad con la masa molar del compuesto, podemos transformar el dato de solubilidad molar a solubilidad expresado en gramos partido por litro, que para este caso corresponde a 8.1 por 10 elevado a menos 4 gramos partido por litro. Antes de continuar con el ejercicio número 2, es necesario recalcar el punto de que la solubilidad no es lo mismo que la concentración. Recuerde que cada vez que usted utilice la solubilidad dentro de la expresión de Kps, debe considerar la estequiometría de reacción. A continuación se nos solicita determinar cuál de las dos siguientes sales, que corresponden al cloruro de plata y al cromato de plata, presenta una mayor solubilidad molar. Para esto, en primer lugar, es necesario recalcar que no se puede hacer una comparación directa en función de los Kps, que es lo que vamos a demostrar mediante la realización de este ejercicio. Para esto, vamos a relacionar las solubilidades con los productos de solubilidad, por lo cual, realizando el tratamiento aritmético necesario, podemos obtener los valores de solubilidad tanto para el cloruro de plata como para el cromato de plata. Al observar estos resultados, podemos determinar que la solubilidad del cloruro de plata es de 1.34 por 10 elevado a la menos 5 molar, y que en el caso del cromato de plata, su solubilidad es de 6.5 por 10 elevado a la menos 5 molar. En conclusión, podemos determinar que a pesar de que su Kps es menor, el cromato de plata tiene una mayor solubilidad molar que el cloruro de plata, por lo cual no podemos hacer una comparación directa entre Kps. Lo que sí podemos hacer es comparar las solubilidades molares. En el siguiente ejercicio se nos solicita calcular el valor de Kps para una sal en específica en la cual se han disuelto 0.00896 gramos en 400 ml a 25 grados Celsius. A continuación, nos entregan la masa molecular del compuesto, que corresponde a 557 gramos mol. De acuerdo a lo que se nos solicita en el ejercicio, vamos a determinar, a partir de la solubilidad, el producto de solubilidad llamado Kps. El iodato de plomo 2 se disocia en un ion plomo más 2 y en dos iones iodato, por lo cual, si relacionamos esta disociación para la sal iónica en relación al producto de solubilidad Kps, podemos determinar que la expresión general para Kps va a ser igual a 4 por S elevado al cubo. S corresponde a la solubilidad molar que presenta esta sal.
Por lo tanto, nosotros debemos de transformar los datos que nos entregaban respecto a la masa y el volumen a una concentración molar. Por lo cual, en primer lugar, vamos a determinar la cantidad de sustancia que se encuentra disuelta. Para ello, vamos a dividir la masa en su masa molecular, por lo cual vamos a dividir 0.00896 gramos en la masa molecular del compuesto, que corresponde a 557 gramos partido mol, entregándonos una cantidad de sustancia igual a 1.61 por 10 elevado a menos 5 mol. Como el volumen entregado para esta solubilidad corresponde a 400 ml, sabemos que su equivalencia en litro corresponde a 0.4 litros. De esta manera, podemos determinar que la solubilidad molar del compuesto finalmente es de 4.02 por 10 elevado a la menos 5. Reemplazando este valor en la expresión que habíamos obtenido anteriormente para KS, podemos determinar que el KPS para esta sal de iodato de plomo corresponde a 2.6 por 10 elevado al menos 13. En la siguiente diapositiva podemos establecer algunas relaciones en función de KPS y solubilidad. Note que para poder hacer válido este análisis, especialmente en función de KPS, debemos comparar aquellas sales que presentan un tipo de disociación bastante similar en el ámbito de la estequiometría del catión y el anión formado. Considerando este antecedente, podemos establecer que dentro de una misma familia de compuestos que presentan una misma estequiometría de formación de catión y anión, el KPS va a ser directamente proporcional a la solubilidad. Y que dentro de las familias que presentan el mismo tipo de estequiometría, podríamos determinar el grado de solubilidad que presenta la sal iónica solamente apreciando los valores de KPS. En la presente diapositiva, podemos establecer que existe una variedad de expresiones de solubilidad en función de KPS, la cual va a depender, como ya hemos establecido innumerables veces, en la estequiometría que va a presentar la disociación de la sal iónica que se está analizando. Al igual que en la determinación de la constante de equilibrio, nosotros podíamos determinar un cociente de reacción para cualquier reacción general, en el ámbito de la constante KPS podemos determinar un cociente que se determina como producto iónico o QPS. Este nos permite determinar si una sal se va a encontrar precipitada o no precipitada dentro de una solución, relacionando el valor que va a tener QPS con el producto de solubilidad KPS, lo cual veremos a continuación. Este cociente de reacción Q aplicado en el contexto de la solubilidad, o sea, QPS, o también llamado producto iónico, nos podrá ayudar a determinar si una solución se encuentra sobresaturada, saturada o insaturada. Y por lo tanto, sabremos si existirá la formación de un precipitado en un sistema de reacción. Como es lógico de pensar, si el valor de QPS es mayor al KPS, la solución se va a encontrar sobresaturada. En este sentido, vamos a poder observar un precipitado. En el caso que QPS sea igual a KPS, significa que la solución se encuentra en el punto de saturación. Sin embargo, la solución no va a presentar precipitado. En el caso contrario, que QPS sea menor al valor del KPS, la solución va a estar insaturada y no va a existir, al igual que en el caso anterior, la evidencia de un precipitado. Como KPS corresponde a un tipo de equilibrio, van a existir algunos factores que van a poder generar un cambio o una perturbación dentro de nuestra condición de equilibrio. A continuación, y de acuerdo a lo que vimos anteriormente el principio de Le Chatelier, vamos a ver qué factores pueden determinar y afectar a la solubilidad, los cuales corresponden a la temperatura, el efecto del ion común, el efecto del pH,
y el denominado efecto salino. Un proceso de solubilización también puede ser clasificado como una reacción endotérmica o como un proceso exotérmico. Por lo cual, si el proceso de dilución se considera endotérmico y nosotros generamos un aumento del calor del sistema, la solubilidad del soluto va a aumentar como consecuencia de un incremento de la temperatura. En el caso contrario, que el proceso de solubilización se considere un proceso exotérmico, en el cual el sistema libera calor, la solubilidad del soluto va a disminuir al aumentar la temperatura. Un dato importante a mencionar en relación al efecto de la temperatura es que la solubilidad de los sólidos aumenta en generalmente el 95% de los casos, por lo cual nosotros podemos inferir que generalmente el proceso de disolución se considera un proceso endotérmico para un gran número de procesos de solubilidad, correspondientes a sólidos cristalinos puros y de carácter iónico. A continuación, imaginemos el siguiente caso. Tenemos una solución de yoduro de plomo, la cual se disocia en ion plomo y ion yoduro, en la cual, evidentemente, podemos determinar su expresión de Kps, en este caso, en función de las concentraciones. Ahora, imaginemos que a esta primera disolución agregamos una segunda disolución correspondiente también a una sal del tipo iónica que va a corresponder al yoduro de potasio. Estas dos sales, al compartir el ion yoduro, van a generar un efecto en relación al Kps que estamos debatiendo en relación al yoduro de plomo. Por el principio de Le Chatelier, no es descabellado pensar que el agregar una mayor concentración de yoduro proveniente de una sal soluble, que en este caso corresponde al yoduro de potasio, desplazará el equilibrio de la primera reacción hacia la izquierda. Por lo tanto, en consecuencia, va a disminuir la solubilidad. El efecto que acabamos de describir corresponde al efecto del ion común. Algunas sales iónicas pueden verse afectadas en relación al Kps producto de un cambio en el pH que va a presentar la solución. Un ejemplo concreto de esta son, por ejemplo, los hidróxidos. A continuación vamos a analizar qué es lo que ocurre con algunos hidróxidos, como es el caso del hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Si nosotros incrementáramos el pH de la solución, lo que se consideraría una alteración en la concentración del ion hidroxilo, el ion OH-, el equilibrio se desplazaría hacia la izquierda, favoreciendo la formación del sólido y por lo tanto haciendo al compuesto más insoluble. Por el caso contrario, si agregáramos un ácido, o sea, una sustancia que va a disminuir el pH, bajaría la concentración del ion hidroxilo y en consecuencia se desplazaría el equilibrio hacia la derecha, favoreciendo la solubilidad de la sal iónica. Un ejemplo aplicado del efecto del pH respecto a la solubilidad lo podemos observar en algunas sales antiácidas, como por ejemplo lo es el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Estas sales presentan un comportamiento en el cual son bastante insolubles, pero en el caso de ingresar al estómago, donde se considera y se sabe que existe un pH lo bastante ácido, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, aumentando la solubilidad de estas sales en nuestro organismo y generando en consecuencia el efecto antiácido deseado. También podemos agregar algunas sales que no compartan iones con nuestra solución inicial, generando el efecto contrario a lo que nosotros habíamos establecido en el efecto del ion común. En el efecto del ion común, debíamos de recordar que la solubilidad disminuirá producto de la presencia, o mejor dicho, el aumento en la concentración de uno de los iones. En el caso de agregar iones
que no sean comunes va a generar un efecto contrario que va a corresponder a un aumento de la solubilidad, efecto que es conocido como efecto Salino. Para finalizar, podemos realizar un cuadro de resumen en el cual nos indique cómo cada uno de los factores va a afectar en la solubilidad. Recordando los efectos que producía la temperatura, debemos establecer que si la reacción de dilución se considera endotérmica, un aumento de la temperatura se va a traducir en un aumento de KPS y por lo tanto en un aumento de la solubilidad. En el caso que la reacción de disolución se considere exotérmica, un aumento de temperatura va a disminuir el valor de KPS y en consecuencia se va a traducir en una disminución de la solubilidad. Cuando realizamos el efecto del ion común, debemos recordar que la adición de este ion va a generar una disminución en la solubilidad de una de las sales. En relación al efecto del pH, la solubilidad de las sales que contienen aniones básicos, como habíamos establecido previamente, aquellas que contenían el ion hidroxilo, van a aumentar su solubilidad en relación a una disminución del pH, que era lo que habíamos ejemplificado con las sales que se pueden utilizar como antiácidos. Para finalizar, en relación al efecto salino, la presencia de iones no comunes van a aumentar la solubilidad, generando el efecto contrario a lo que habíamos establecido en relación con el ion común.